Tú estás esperando algo que quizás nunca llegue. Un mensaje, una explicación, un cierre digno, algo que le dé sentido a todo lo que viviste. Pero el silencio duele más que la verdad. Y lo sabes. Sientes que no puedes avanzar porque no hubo final, porque todo quedó flotando, porque esa historia simplemente se fue sin decir adiós. Y eso te tiene atrapado, en pausa, con el alma colgada de una puerta que nunca volvió a abrirse. Pero escúchame bien, no necesitas que él o ella cierre contigo, necesitas cerrar tú, desde tu poder. En este video te voy a llevar exactamente desde ese lugar donde aún estás esperando lo que no llegó, hasta el punto en que te liberas sin permiso, sin escena final, sin arrepentimientos. Y lo más importante, desde donde empiezas a recibir lo que sí vibra con tu nueva energía. Vamos a hacerlo paso a paso, porque no se trata de soltar al otro, se trata de soltarte a ti, del lugar donde te detuviste. Te dividiré el contenido de este video de la forma más práctica, en 5 pasos de alto poder. No te saltes absolutamente nada. Paso 1. Reconoce que el verdadero cierre nunca viene del otro. Tú sigues esperando que vuelva. Tal vez no lo dices en voz alta. Tal vez le dices a todos que ya estás bien. Pero dentro de ti, aún hay una parte que espera. No necesariamente su presencia, pero sí una explicación, una disculpa, una señal, un mensaje que diga, lo siento, nunca debí soltar lo que teníamos. Quieres cerrar, pero crees que ese cierre depende de él, de que te diga por qué, de que te aclare si aún piensa en ti, de que te diga qué sentía realmente, de que al menos una vez te mire con la misma intensidad con la que tú lo miraste hasta el final. Pero hoy vas a ver lo que nadie te enseñó. El verdadero cierre nunca viene del otro, siempre viene de ti, y mientras no lo entiendas, estarás atada. No por lo que fue, sino por lo que sigues esperando que sea. Carl Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y lo que tú estás negando ahora es lo más doloroso de todo, que la persona que tanto quisiste no va a cerrar contigo, y probablemente nunca lo haga. Sí, así de crudo, así de real. A veces no hay última conversación. No hay necesitaba espacio. No hay fuiste importante para mí. A veces solo hay silencio, ausencia, desaparición. A veces el cierre que tanto merecías no llega, y eso duele. Pero aferrarte a esa falta duele aún más, porque cada día que sigues esperando que el otro lo cierre por ti, te sigues dejando a ti misma en segundo plano, como si tu liberación dependiera de alguien que ya eligió no estar. Y aquí está el punto clave. No te duele solo su partida. Te duele haber quedado sin respuestas. Te duele la escena inconclusa. El te amo que nunca terminó en un adiós. El para siempre que ni siquiera se despidió. Pero escucha esto con todo tu ser. Si tú necesitas su cierre para poder avanzar, entonces no estás soltando desde tu poder. Estás esperando desde tu herida. Te contaré una historia real. Carolina estuvo 2 años atrapada en una historia que había terminado en cuestión de semanas. Él se fue sin explicación. Simplemente desapareció. Y aunque todo en su lógica decía, ya se fue, en su energía, él seguía ahí. ¿Por qué? Porque no podía entender cómo alguien podía irse así, sin decir nada, sin terminar nada, sin cerrar el lazo con dignidad. Esperó mensajes que nunca llegaron. Culpó su intensidad. Idealizó la historia. Revivía momentos como si todavía pudieran transformarse en algo nuevo. Pero un día, después de leer una frase de Jung que decía, el privilegio más grande de una vida es convertirse en quien realmente eres, se dio cuenta de algo brutal. Esperar un cierre del otro era seguir dándole poder a quien ya no estaba. Y en ese momento, entendió que no iba a recibir lo que merecía, pero podía empezar a darse lo que necesitaba. Cerró, no con él, consigo misma, y eso lo cambió todo. Eso es lo que tú también puedes hacer ahora, porque si esperas que el otro cierre, te quedarás atrapada en un ciclo que solo vive en tu mente, y mientras tanto, tu alma seguirá estancada,
Tu energía seguirá bloqueada. Tu campo vibracional seguirá ocupado por un vínculo que ya no existe, pero que tú sigues sosteniendo. El verdadero cierre ocurre en el momento en que dices: no necesito que me explique, no necesito que regrese, no necesito que me vea, porque hoy yo me veo a mí. Y ese es el acto más poderoso de amor propio que puedes hacer. Cerrar tú, aunque el otro nunca lo haga. Pero ¿cómo se cierra algo sin final? Se cierra con presencia. Se cierra con conciencia. Se cierra con la decisión brutal de dejar de poner tu libertad emocional en manos de alguien que ya no vibra contigo. Porque mientras sigas esperando que el otro te dé lo que no quiso darte, seguirás siendo esclava de un cierre emocional que nunca llegará. Y lo que no llega es tu señal para soltar. Carl Jung hablaba de los destinos no asumidos que se transforman en sombras. Y tú estás a punto de convertir esta historia inconclusa en un punto de quiebre que te devuelva a ti. A partir de hoy, escribe esto en tu energía. No necesito un cierre externo. Yo soy quien elige terminar lo que me está reteniendo. Y desde ahí, todo empieza a cambiar. Porque cuando tú cierras con firmeza, aunque el otro nunca lo haga, liberas el espacio interno que necesitas para que llegue lo que sí vibra con tu alma. Y créeme, lo que está alineado contigo no desaparece sin decir nada. Quédate, porque en el siguiente paso te revelaré algo aún más invisible. Cómo ese vínculo sigue atado a ti. No por amor, sino por un hilo energético que aún no has cortado. Y ese será el próximo paso hacia tu libertad real. Paso 2. Haz consciente el hilo invisible que aún te ata. Antes de seguir, si este mensaje ya está removiendo algo dentro de ti, suscríbete ahora mismo y dale like. Así le hacemos saber a YouTube que el contenido es útil y lo recomienda. Muchas gracias. Tú dices que soltaste, que no lo llamas, que no lo buscas, que no revisas sus redes, o que si lo haces, ya no sientes igual. Pero hay algo que no puedes negar. Él sigue ahí, adentro, presente en tus pensamientos, presente en tu cuerpo, presente en tu energía. Y eso es mucho más fuerte que cualquier mensaje o llamada. No lo extrañas con acciones, lo extrañas con la memoria emocional, con la canción que te lo recuerda, con la costumbre de pensar qué estaría haciendo, con la conversación imaginaria en tu mente, con ese impulso silencioso de mirar si estuvo en línea. Y mientras tú crees que eso es inofensivo, tu alma, tu campo energético, sigue alimentando el vínculo. Carl Jung explicaba que, donde reina el inconsciente, gobiernan los patrones invisibles. Y este es uno de ellos. Porque el apego no es solo físico. No es solo compartir una cama o intercambiar mensajes. El apego vive en la mente, vive en la emoción, vive en el campo energético. Y si no haces eso consciente, seguirás atada a alguien que ya no está. No porque él te retenga, sino porque tú misma aún no sueltas. Déjame explicártelo así. Tu energía es como una red. Cada vez que piensas en alguien con emoción, envías un hilo. Ese hilo puede ser de amor, de enojo, de nostalgia, de ansiedad. No importa el tono, es un canal. Y ese canal permanece activo. Y cada vez que lo piensas, cada vez que lo nombras, cada vez que en tu mente recreas escenas que ya pasaron, le estás diciendo a tu inconsciente, esto sigue vivo. Y el inconsciente, que no distingue entre presente y pasado, responde con más pensamientos, más apego, más resistencia a soltar. Y sin darte cuenta, estás atrapada en un lazo que tú misma sigues alimentando desde lo invisible. Escucha esta historia real. Estela había terminado su relación hacía más de un año. No se hablaban, no se escribían, no había contacto físico, pero cada día ella seguía pensándolo, preguntándose si él estaría con otra, imaginando escenarios de reencuentro, recordando con dolor, releyendo viejos mensajes, mirando fotos antiguas en silencio. Y aunque decía, ya lo superé, sus días seguían girando en torno a un amor que ya no estaba. Un día, su terapeuta le dijo, tú no estás atada a él,
Estás atada a la historia que sigues contándote sobre él. Y ahí lo entendió. No era él quien estaba presente. Era ella, quien no lo había soltado energéticamente. Porque soltar no es bloquear a alguien. Soltar es dejar de vibrar desde esa frecuencia. Y hasta que no lo hagas, seguirás atada al hilo invisible que tú misma sostienes desde dentro. Carl Jung enseñaba que la energía psíquica no se destruye, solo se transforma o se redirige. Y mientras tu energía siga girando alrededor de esa persona, aunque sea en silencio, sigues enviándole atención. Y eso mantiene el lazo activo. Por eso es que a veces, sin que lo busques, él aparece en sueños. O vuelve a escribir justo cuando estabas pensando en él. O sientes que no puedes avanzar con nadie más. No es magia. Es energía no cerrada. Tu inconsciente sigue ocupada. Tu vibración sigue en el pasado. Tu corazón sigue anclado a una historia que ya terminó, pero que tú sigues reeditando cada día. ¿Cómo rompes ese hilo invisible? Primero, haciéndolo consciente. Sí, aún lo piensas. Sí, aún lo sientes. Sí, aún lo sostienes aunque jures que ya pasó. Acéptalo sin culpa, no para culparte, sino para recuperar tu poder, porque lo que se nombra, se libera. Segundo, comienza a cambiar la conversación interna. Cada vez que pienses en él, di en tu mente: ya no sostengo este hilo, libero esta energía. Hoy me la devuelvo a mí. Tu inconsciente necesita nuevas rutas, y se las das con intención repetida. Tercero, crea rituales conscientes de corte energético. No necesitas que él esté presente. Solo necesitas decidir que tu campo ya no estará disponible para lo que ya no vibra contigo. Visualízate cortando los hilos, uno por uno, con amor, con gratitud, con poder. No porque lo odies, no porque lo olvides, sino porque ya no quieres seguir atada a lo que solo existe en tu mente. Carl Jung lo dijo así: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida, y lo llamarás destino. Y tú no estás destinada a vivir conectada a quien ya se fue. Estás destinada a vivir conectada contigo, con tu presente, con tu verdad, con tu paz. Pero para eso, necesitas dejar de alimentar el hilo invisible, ese que nadie ve, ese que nadie entiende, pero que tú sientes cada día. Hoy puedes empezar a soltarlo, no con esfuerzo, sino con conciencia. Quédate, porque en el siguiente paso te enseñaré a sacar a esa persona de tu campo interno, no desde el olvido, sino desde una vibración nueva, limpia, poderosa. Paso 3. Saca a esa persona de tu campo interno, no de tu memoria. Ya no está. No hay llamadas, no hay contacto, no hay abrazos ni presencia física. Pero sigue ahí, en tu energía, en tu vibración, en la forma en la que miras al mundo. No porque lo sigas amando, sino porque una parte de ti aún lo carga, aún lo sostiene, aún lo recuerda con una mezcla de nostalgia, dolor y vacío. Y aquí viene una de las mayores confusiones. Tú crees que para soltarlo, tienes que olvidarlo, que no deberías pensar más en él, que deberías borrar todo, cerrar de golpe, bloquear, quemar, eliminar. Pero eso no siempre funciona, porque no necesitas borrar, necesitas liberar. Y esa es una diferencia inmensa. Carl Jung decía: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y tu oscuridad no es el recuerdo, es la carga emocional que aún lo acompaña. No sueltes la memoria, suelta el peso. No tienes que fingir que nunca pasó. No tienes que borrar lo que compartieron. No tienes que endurecerte para protegerte. Tienes que hacer espacio en tu campo energético, limpiar lo que quedó impregnado, decidir que ya no sigues vibrando desde ese pasado. ¿Cómo se hace eso? Te lo voy a guiar paso a paso. Primero, cambia tu intención interna. Hoy, sin necesidad de que él esté, debes decirte con plena presencia: ya no quiero seguir vibrando desde esta conexión. Agradezco lo que fue, aprendo lo que vino a enseñarme, y hoy lo libero de mi energía. Hazlo en voz alta. Tu cuerpo debe escucharlo.
Tu campo debe sentirlo. No lo digas como si fuera una afirmación vacía. Dilo como si estuvieras abriendo la puerta de una celda, desde adentro. Segundo, entra en tu cuerpo. Tu energía vive en él. Cierra los ojos, respira profundo y pregúntate, ¿dónde siento su presencia en mí? Quizás es en el pecho, en la garganta, en el vientre, allí donde se guardan las memorias no procesadas. Pon tus manos ahí, lleva tu atención ahí y repite, te sentí por mucho tiempo aquí y hoy te suelto desde este lugar. Llora si necesitas. Tiembla si es necesario. No te frenes. El cuerpo está limpiando lo que la mente no pudo explicar. Tercero, haz un ritual vibracional real. Toma una hoja y escribe su nombre. Luego, escribe todo lo que no pudiste decir. Lo que agradeces, lo que dolió, lo que merecías, lo que aprendiste. Cuando termines, dobla el papel. Sosténlo entre tus manos y di, esto ya no me pertenece. Esta historia cumplió su propósito. Hoy la libero y recupero mi espacio sagrado. Luego, quémalo, entiérralo, suéltalo en agua corriente. Lo importante no es la forma, es la intención energética. Y cuando lo hagas, respira profundo y di, hoy lo saco de mi campo. Hoy dejo de vibrar desde el pasado. Hoy vuelvo a mí. Pero esto no termina ahí. Lo más importante es lo que viene después. No volver a invitarlo de nuevo. Porque si después de limpiar tu campo, vuelves a stalkear, vuelves a idealizar, vuelves a soñar con lo que pudo ser, estarás reactivando el hilo energético que acabas de cortar. Entonces, cada vez que tu mente lo traiga de vuelta, haz una pausa y di, ya cerré, ya solté. Este pensamiento no tiene lugar en mi nuevo estado. Y vuelve a ti, a tu centro, a tu presente, porque no se trata de no pensar en él. Se trata de no alimentar más la vibración que te conecta a su ausencia. ¿Y si me vuelve a buscar?, preguntarás. Entonces te responderás con esta frase que sellará tu poder. No me volví fría, me volví libre, y ya no regreso a donde tuve que vaciarme para quedarme. Carl Jung enseñaba que lo que no se transforma, se repite. Y tú hoy estás transformando. Estás tomando una historia inconclusa y convirtiéndola en impulso, en evolución, en alquimia emocional. No estás olvidando, estás haciendo espacio. Y en ese espacio ya no hay dolor, hay aire, hay luz, hay posibilidad. Así se suelta a alguien sin odiarlo. Así se limpia un campo sin borrarse la historia. Así se vuelve uno así, sin necesitar que el otro cierre. Quédate, porque en el siguiente paso te mostraré cómo dar el giro más poderoso de todos. Transformar el ¿por qué me dejó? En ¿para qué lo viví? Y desde ahí, nacerás en una frecuencia completamente nueva. Paso 4. Transforma el ¿por qué me dejó? En ¿para qué lo viví? En algún momento te lo preguntaste. ¿Por qué se fue si decía que me amaba? ¿Por qué cambió tan rápido? ¿Por qué yo, que lo di todo, no fui suficiente? Y aunque lo niegues, aunque digas que ya entendiste, esa pregunta sigue viva, silenciosa, escondida detrás de cada recuerdo. ¿Por qué me dejó? Como si al tener una respuesta, pudieras cerrar. Como si al entender su mente, pudieras recuperar tu paz. Como si él tuviera la llave de tu liberación. Pero hoy, esa pregunta muere. Porque lo que va a liberarte no es el por qué, es el para qué. Carl Jung decía, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y muchas personas mueren lentamente en su interior, aferradas al por qué, a la lógica, a la explicación, a la necesidad de entender desde la mente lo que solo puede integrarse desde el alma. ¿Te duele que se haya ido? Sí. ¿Te costó soltarlo? Claro. ¿Sientes que lo que viviste no tuvo sentido? Es normal. Pero ahora estás en un punto diferente. Hoy puedes preguntarte algo mucho más poderoso. ¿Qué parte de mí necesitaba vivir esto para despertar? Porque eso es lo que hace la diferencia entre quien repite y quien trasciende. Te contaré una historia real. Daniela amó a alguien que no la eligió. Dio más de lo que tenía. Esperó mensajes que no llegaron. Inventó excusas para justificar su ausencia. Idealizó lo poco, porque necesitaba creer que ese vínculo era especial.
Cuando todo terminó, se hizo 1000 preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué no luchó como yo? Hasta que, en una sesión profunda, su terapeuta le dijo: no te pregunto por qué te dolió. Te pregunto para qué lo necesitabas. Y ahí lo vio. No era él. Era ella. La mujer que nunca fue elegida por su padre. La niña que aprendió a rogar amor. La adolescente que confundió atención con afecto. Ella no estaba repitiendo una historia de pareja. Estaba repitiendo una herida. Y ese vínculo vino a mostrarle lo que aún no había sanado. Desde ese día, Daniela dejó de buscar respuestas sobre él. Y empezó a hacerse preguntas sobre sí. ¿Qué parte de mí toleró tan poco? ¿Por qué esperé a alguien que ya se había ido? ¿Qué parte de mí aún no sabía cómo elegirse? Y desde ahí, su proceso cambió. Porque cuando dejas de buscar el ¿por qué me dejaron? Y empiezas a mirar ¿para qué lo viviste? Tomas el poder que le entregaste al otro y lo devuelves a tu centro. Eso es lo que hoy estás lista para hacer tú. Él se fue. No hay más que decir. Lo que te merecías ya no lo vas a recibir de él. Pero lo vivido vino con un propósito. Y ese propósito no es el sufrimiento. Es el despertar. Para que no te vuelvas a traicionar. Para que no vuelvas a entregar tanto a quien no entrega nada. Para que nunca más pongas tus emociones en manos de alguien que no sabe sostenerlas. Carl Jung explicaba que la herida es el lugar por donde entra la luz. Y este vínculo que hoy estás soltando fue exactamente eso. Una herida que vino a revelarte todo lo que aún estaba pendiente en ti. No es castigo, es impulso. Y si sabes verlo desde ahí, lo que dolió se convierte en tu mayor fuerza. Porque ya no repites, ya no esperas, ya no te pierdes en el otro. Ahora lo ves, ahora lo entiendes. Y ahora lo cierras, no con odio, no con resignación, sino con propósito. Entonces respóndete con total honestidad. ¿Para qué apareció en tu vida esa persona? ¿Qué espejo te mostró? ¿Qué parte de ti reflejó? ¿Qué creencia, herida o historia vino a tocar? Hazlo por escrito. Hazlo con el alma. Hazlo sin filtros. Porque cuando entiendes para qué, ya no necesitas el por qué. Y ahí ocurre el verdadero cierre, no el que te dan, el que tú haces desde la integración. Desde hoy, repítelo. Esto no fue para destruirme, fue para despertarme. Y si dolió, fue porque yo aún no había visto lo que esta historia vino a mostrarme. Lo que viene ahora ya no es análisis, es elección. Quédate, porque en el siguiente paso te mostraré cómo sellar este proceso desde una declaración vibracional, para dejar de atraer ausencias y empezar a recibir desde tu nueva energía interior. Paso 5. Declara tu libertad emocional y empieza a recibir desde otro nivel. Ya soltaste. Ya dejaste de esperar su cierre. Ya hiciste consciente el hilo que te ataba. Ya limpiaste tu campo. Ya entendiste el para qué. Pero ahora, falta lo más importante. Sostener tu nueva energía. Y declarar que no volverás a vibrar desde la carencia, sino desde tu centro, desde tu verdad, desde tu poder. Porque todo lo que has hecho hasta ahora sirve de poco si no sellas el proceso desde tu vibración. Carl Jung lo dijo de forma brutal. Hasta que no lo hagas consciente, lo inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y tú no estás aquí para seguir llamando destino a lo que simplemente ha sido un reflejo de tu vieja frecuencia emocional. Estás aquí para abrirte a lo nuevo, a lo real, a lo recíproco. Pero para recibir desde otro nivel, primero tienes que convertirte en alguien que sostiene esa nueva frecuencia. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que ya no eres la que se queda esperando. Ya no eres la que necesita que le confirmen su valor. Ya no eres la que vibra desde la herida abierta. Ahora eres tú quien decide. ¿Qué relaciones abres? ¿Qué historias repites? ¿Qué energía permites entrar? ¿Qué ya no estás disponible para sostener? Y esa decisión no se toma con palabras, se toma con vibración. ¿Cómo sellas ese estado vibracional? Te lo muestro. Paso 1. Declara tu cierre en voz alta, aunque sea en soledad.
Pon tu mano en el pecho y repite con presencia: hoy declaro que este ciclo terminó. No por él, por mí, porque yo elijo dejar de vibrar desde lo que me duele y empezar a vibrar desde lo que me honra. Dilo cuantas veces necesites. Tu inconsciente necesita oírte, tu cuerpo necesita sentirlo, tu alma necesita creerlo. Paso 2. Crea tu nueva ley interna. Escribe una sola frase que será tu brújula emocional de ahora en adelante. Ejemplos. Solo recibo lo que también me elige. Mi energía ya no está disponible para ausencias. No necesito ser deseada por quien no sabe sostenerme. El amor real me encuentra en mi verdad, no en mi espera. Léela cada mañana. Léela antes de dormir. Haz de esa frase tu nueva frecuencia base. Porque lo que tú sostienes en vibración es lo que atraes en forma. Paso 3. Eleva tu vibración desde el merecimiento. Ahora que soltaste, el vacío que queda es natural, pero no intentes llenarlo rápido. No corras a buscar lo nuevo para no sentir. Llena ese espacio contigo. Haz cosas que te conecten. Habla menos del pasado. Rodéate de quienes también te dan, no solo te drenan. Haz silencio cada tanto. Escucha lo que empieza a moverse dentro de ti. Porque ese silencio no es soledad. Es preparación. Es tu vibración reordenándose. Es tu alma diciéndole a la vida: ya no necesito repetir. Ahora estoy lista para recibir. Paso 4. Observa lo que empieza a cambiar. Cuando tú haces este tipo de trabajo interno profundo, el universo responde. Personas nuevas se acercan. Cosas que antes tolerabas ya no tienen lugar. Tus emociones se vuelven más claras. Tu intuición se afina. Tu paz se vuelve no negociable. Y eso es el indicador más fuerte de que soltaste de verdad. Porque cuando dejas de vibrar en función de alguien que ya no está, comienzas a atraer desde tu presencia. Y tu presencia, cuando está llena de ti, es magnética. Paso 5. Si alguna vez regresa, tú ya no estarás ahí. No porque lo odies, no porque lo hayas borrado, sino porque tu vibración ya no se alinea con la suya. Y si alguna parte de ti aún teme ese regreso, recuérdate esto. No tengo miedo de que vuelva. Tengo claridad de que ya no resueno con quien no supo quedarse. Carl Jung lo dijo así: lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Y tú ya aceptaste, ya viste, ya cerraste. Ahora, transformas. Y en esa transformación se abre lo real. No lo perfecto, no lo de película, lo verdadero, lo recíproco, lo que vibra contigo. Porque ahora ya no das desde el vacío. Ya no entregas desde la ansiedad. Ya no esperas desde la carencia. Ahora recibes desde tu centro, desde tu claridad, desde tu nueva versión. Y lo que llega a esa versión ya no es un espejo de tu herida, es un reflejo de tu expansión. Sigue conmigo, porque lo que viene ahora es la conclusión final, una declaración espiritual, emocional y energética que sellará este renacimiento y te liberará para siempre de la necesidad de cerrar con alguien que ya se fue. Ahora lo sabes. No necesitas que te expliquen. No necesitas que regresen. No necesitas un cierre perfecto para seguir adelante, porque el verdadero cierre no viene del otro. Viene de ti. Viene de tu decisión de dejar de vibrar desde lo que se fue y empezar a vivir desde lo que te honra. Hoy soltaste sin tener que olvidar. Limpiaste sin necesidad de borrar. Cerraste sin haber recibido respuestas. Y eso no es debilidad. Eso es fuerza emocional. Eso es evolución espiritual. Eso es poder real. Porque la mujer, o el hombre, que puede soltar sin el otro, es alguien que ya no se define por quién se fue, sino por quien decidió quedarse consigo. Y lo que ahora viene para ti ya no es ausencia. Es presencia, es paz. Es lo que sí está listo para quedarse. Y para sellar este proceso en tu alma, en tu cuerpo y en tu energía, decláralo ahora mismo en los comentarios con fuerza. Ya no necesito un final que no llegó. Mi libertad no depende de nadie. Hazlo decreto. Hazlo vibración.
Hazlo tu nuevo inicio, porque ahora ya no necesitas cerrar con él, porque por fin cerraste contigo. Y si este video te ayudó, haz lo que haría alguien con una mentalidad fuerte. Compártelo. Darle like es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir aprendiendo a soltar, crecer y fortalecerte emocionalmente.